estamos viendo cómo caminar por fe viene muy relacionado con el tema de caminar en amor. Hoy, por ejemplo, vamos a ir más profundo en cuanto al tema del amor. Vamos a comenzar primeramente con el versículo de Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Anteriormente aprendimos que caminar en fe también es caminar en amor, ¿verdad? Y mencionábamos que es demasiado complicado y definitivamente nadie lo podría hacer de no ser porque tenemos pues la ayuda del mismo Dios Todopoderoso que está con nosotros y en nosotros también, ¿no? Esa es la buena noticia, que no podemos y que no necesitamos siquiera luchar tanto para poder vivir basados en esa vida de amor, de como lo habla la Biblia. Dada por el Leímos anterior, espíritu. Cuando la Biblia habla de nuestro espíritu, utiliza una E minúscula, pero en este caso, cada vez que habla del Espíritu de Dios, lo pone con esta E mayúscula como el nombre de quién es que nos está dando este fruto. O sea, dice ahí todavía más el fruto del Espíritu es, no de nuestro espíritu, sino que el fruto del Espíritu Santo es amor. Y miren qué importante ustedes, porque que amor sea la primera parte que incluya este fruto del Espíritu no es una casualidad tampoco. Cualquier otra caminar en fe es caminar en amor. Pero, ¿cómo es ese fruto del amor? Entonces, desde el momento en el que nosotros nacemos espiritualmente, ustedes, que volvemos a nacer, recibimos todo el fruto del Espíritu, ¿sí? Recuerdan que hemos hablado cómo todos tenemos la misma cantidad del Espíritu Santo en nuestro interior. No es que alguien tenga más que alguien más, nada que ver. La diferencia entre unos con otros es la intimidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos todo el fruto del Espíritu en nuestro interior. Recordemos que el Señor pone de su Espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, nos da de su propia naturaleza. Escuchen bien. O sea, no es que solo nos da una parte o lo que Él quiere como, como partido, pues como, a Él le dio el gozo, a mí me dio amor, a él le dio la bondad porque él es muy bueno, muy bondadoso, a él le dio la fe y que no, a todos nos dio de su propia naturaleza, nos da a todos nosotros, porque recordemos que la misma palabra de Dios dice que Dios es amor. Ahora, no es amor como nosotros querramos hacerlo, lo que les decía anteriormente, pues, o sea, cuando nosotros queremos tener este amor bíblico, necesitamos ir a la palabra y ver qué es el amor. Primera de Corintios 13. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Esto se los leo porque obviamente que nosotros vivimos en un mundo en donde por medio del amor se venden un montón de cosas. Entonces, hoy en día escuchamos diferentes tipos de definiciones del amor que la misma sociedad ha creado. Ahora, Dios nos habla del amor, de lo que es el amor de una manera bien específica. Y toda la palabra, una y otra vez, podemos leer las diferentes expresiones de ese amor de parte de nuestro propio Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en que Dios es amor y Él nos ha dado de este amor, escuchen bien que no estamos hablando de un amor egoísta, según decía ahí, ¿no? Claro, hoy en día lo que más escuchamos es que yo me tengo que amar a mí misma por sobre todos y sobre todo y, y lastimar y caminar por sobre quien sea necesario para que yo, y empiezo a hacer al, a Dios, lo cambio de su lugar y me pongo a mí misma en ese lugar y empiezo a ser yo, el gran yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Dios es el amor en sí, o sea, Él es amor, esa es su esencia y por lo tanto, ese tipo de amor debería estar en nosotros. Y volvemos a lo mismo, no estamos hablando de un amor egoísta ni egocéntrico, sino un amor sano y un amor verdadero. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no veo más evidencia de su espíritu en mi vida? Muchas veces podríamos decir, inclusive, yo me he esforzado en ser amoroso, en ser generoso, he luchado y pareciera que no voy a lograrlo o que no estoy lográndolo o que no estoy avanzando. Y esto pasa debido a que ese fruto del amor, no se produce en nuestras propias fuerzas. Ahí es donde está como nuestro mayor error, que muchas veces creemos que es en nuestras propias fuerzas que nosotros tenemos que producir ese fruto. Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes ha visto una rama de un árbol de manzana o de naranja o de mango o de lo que sea, luchando y esforzándose la rama por producir su fruto? Y pues, claro que no. Pues algo natural en la rama sacar fruto. Y el mismo proceso natural que le da vida a esa rama hará también que produzca los frutos que corresponden, ¿sí? Vemos en la palabra que Dios dice que eso mismo es lo que va a ocurrir con nosotros. Sí. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Somos las ramas, no somos la vid en sí, sino que la vid, o sea, el tronco de donde va saliendo todo lo que esas ramas necesitan, obviamente sacan los frutos, pero las ramas en realidad se alimentan del tronco. Miren cómo a medida que nosotros permanezcamos en Jesús y que invirtamos tiempo en buscar la presencia de Él, es como en nuestra vida va a fluir ese fruto. O sea, Él va a empezar a fluir a través de nosotros y es de esa forma en la cual vamos a poder empezar a dar el fruto del amor que viene precisamente de Él. Ahora, yo necesito que ustedes relacionen todo esto, como Él dice que Dios es amor, ¿sí? Y si Él es amor y Él es el tronco de este árbol en el que nosotros estamos o del cual nosotros somos parte, cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces venimos a ser esa ramita y esa ramita va creciendo poquito a poquito del tronco, que es el amor, que es Dios. Y entonces es así como nosotros necesitamos alimentarnos a nosotros mismos para poder dar el fruto y que vengan otras personas a poder comer y alimentarse de ese fruto que sale no de nosotros, sino de nuestro tronco, que es la vid, que es Él, el gran yo soy. No yo, sino el gran yo soy. ¿Sí? Ese es el primer nombre en el cual Dios se presenta a Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, es decir, que la fuerza de su espíritu hará que el amor de nuestro interior, cuando nosotros comenzamos a tener esta relación con Él y a pasar tiempo con Él y en su presencia y todo esto, entonces Él va a hacer que desde nuestro interior ese amor que Él nos está dando se refleje y se desarrolle en el exterior. Porque nosotros muchas veces religiosamente pensamos de que si yo hago esto, si yo me comporto de esta forma, si yo dejo de hacer esto, si yo comienzo a hacer esto en escondidas y nadie se da cuenta, si yo hablo de esta forma, van a creer que yo soy, no sé, que yo estoy conectado con el Señor o qué sé yo. Usted empezamos a poner un montón de caras de que, uy, si yo soy súper religioso. Y en realidad, al final, pues eso como que ante los ojos de Dios no estamos quedando bien, porque Dios sí está viendo lo que verdaderamente está pasando. Entonces, bueno, así que vivir esa vida basada en amor no es en nuestras fuerzas, sino que solo lo vamos a lograr permaneciendo en Jesús. Si nos enfocamos en estar unidos con el Señor, ustedes, es ese como el toque, ¿sí? Ese es la clave de todo. Es la forma en la cual vamos a producir frutos en abundancia y es así, la uva, perdón, es el resultado natural, por ejemplo, de estar conectada a la vida.
El amor va a ser y es el resultado sobrenatural de permanecer sencillamente conectados a Jesús. Miren cómo dice Juan 15:4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Miren qué sencillo ustedes. A mí me encanta todo esto de cómo la creación cuenta la gloria de Dios. Ahora, cada vez que miremos un árbol que esté dando fruto, yo les invito a que podamos pensar y meditar en todo esto que nos está hablando Juan 15, porque miren qué importante y qué sencillo lo que nos está hablando. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Es hasta que comprendemos que el fruto del Espíritu solo va a crecer en nosotros al permanecer en Jesús, que nos vamos a preocupar, por decirlo así, y nos vamos a esforzar también por buscar la presencia de Dios. Es ahí precisamente cuando vamos a comenzar a buscar esa comunión con Él todos los días. Es vital que podamos entender la importancia de tener una inquebrantable, ustedes, inquebrantable, escuchen bien qué palabra más fuerte. Es importantísimo tener esa inquebrantable comunión con Dios, ya que vamos a leer ahora Juan 15:6, donde dice que el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Qué es lo que hacemos ustedes cuando nosotros podamos un árbol? Y miren que en este versículo, la palabra secar significa marchitarse, perder energía o fuerza y hasta perder la frescura. Entonces, miren bien, porque todas estas cosas son cosas que nos está hablando, utilizando la creación, pero para hablarnos de cosas de nosotros mismos, maneras en las que nosotros necesitamos estar como apercibidos para que no nos vaya a pasar. Son pequeñas cosas ustedes que yo creo que sí son importantes que nosotros podamos meditar en ellas. Más allá de que nosotros querramos juzgar a otras personas, amemos a otras personas. Más allá de que nosotros querramos, qué sé yo, ofender a otra persona, amemos a esa otra persona. Vamos a pedirle al Señor, ayúdame a amar a esta persona. Pero ¿qué pasa? Todo esto comienza con mi relación con Dios. En lo que yo sepa que yo dependo para poder amar, dependo de Dios, voy a hacer una oración y le voy a pedir al Señor que me ayude a amar a una persona. Pero si yo no dependo del Señor, si yo no me doy cuenta que Dios es amor y que yo solamente soy una rama de la vid y que la vid verdadera es Él, que yo necesito permanecer en Él para que Él permanezca en mí, entonces no voy a poder dar el amor de la manera correcta, no voy a poder tener este fruto de amor. Como mencionábamos, cuando nosotros cortamos una rama de un árbol, esta empieza a morir. No importa qué tan cerca esta rama caiga del árbol, pero si no está unida al árbol, esa rama no va a tener vida. Esa rama no va a tener que la sustente. Y eso es exactamente lo que a nosotros nos sucedería si no permanecemos en esa unión y en esa comunicación con el Señor. Si nos desconectamos de Él, inmediatamente vamos a empezar a secarnos. Todo esto es pasito a pasito, nos vamos, cada vez va siendo como más fácil alejarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Que empezamos a secarnos, porque necesitamos estar en comunión, en unión. Entonces, por eso es súper importante que nosotros busquemos. Si nosotros sentimos que nos estamos empezando a secar, que nos estamos sintiendo como, como que ya no estamos en ese primer amor con el Señor, o que ni siquiera he llegado a estar en el primer amor con el Señor, busquemos unirnos más, busquemos estar más en comunión. ¿Por qué? Cuando todos estamos juntos, pensando en esta locura de caminemos por fe y dejemos de caminar por lo que nuestros ojos miran, comencemos a creer en las promesas de Dios en vez de, eh, qué sé yo, mi cuenta bancaria. Todo esto usted racionalmente eh, es caminar por fe, no caminar por nuestra racionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos juntos, caminando de esta forma, se vuelve mucho mejor, se vuelve más fácil de hacer. Dice la palabra de Dios que por eso son mejores dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y eso es lo que somos nosotros. Entonces, necesitamos preguntar cómo está mi relación con el Señor.
Si ustedes no sienten que tienen una comunión con Dios, yo les invito a que hoy mismo comencemos esa comunión. Estamos comenzando un nuevo año, ustedes. Es importantísimo que nosotros comencemos a considerar en cómo están mis disciplinas. ¿Soy disciplinado? ¿Y por qué les hablo sobre la palabra disciplina? Porque parece mentira, pero la palabra disciplina es libertad. ¿Por qué? Si yo me disciplino a leer la palabra todos los días, entonces esa disciplina me va a quitar una carga de encima. ¿Qué carga me va a quitar? Pues la de estar imaginándome a Dios como yo me lo quiera imaginar. Cuando yo conozco cómo es Dios, se me hace más fácil hablarle y pedirle cosas conforme a lo que sé que va a lo que Él quiere que yo pida. No sé si me doy a entender, pero muchas veces pedimos cosas que Dios obviamente no nos va a dar porque están fuera de su voluntad, porque ni siquiera va conforme a lo que Dios quiere que nosotros estemos pidiendo, por decirlo así. Entonces, entre más yo lo conozco, más voy a pedir conforme a su voluntad, más lo voy a conocer, sus palabras van a estar en mí. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más yo escucho la palabra de Dios, entre más yo me alimento de la palabra de Dios, más fácil es reconocer cuando Dios me está hablando. Más fácil es diferenciar cuando almáticamente yo me estoy diciendo, Sara, hace tal cosa, o cuando mi espíritu me está diciendo, Sara, hace tal cosa. Todo esto es muy importante para que nosotros podamos mantener esa comunión con el Señor. Recordemos que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente ser un discípulo de Jesús, necesitamos disciplinarnos. Pues la oración, la lectura, la meditación de la palabra, todas estas cosas son fundamentales ustedes para que nosotros podamos permitirle a Dios que nos hable, que nos enseñe. Todas estas cosas son fundamentales para que podamos permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, que sus palabras permanezcan en nosotros. Así precisamente como una rama de naranja necesita estar bien viva, bien pegada y bien alimentada del tronco de la naranja para poder dar fruto de naranja, así nosotros también necesitamos estar completamente pegados y que esa comunión provoque que haya como un ir y venir, ¿no? O sea, no solo que yo estoy sirviéndome de la palabra que Dios me está dando, sino que yo también la estoy entregando a los demás como parte del fruto, ¿sí? Ninguno de nosotros quiere ser un gordo espiritual. Toda palabra que el Señor nos entrega a nosotros es para que nosotros, si por gracia recibimos algo, por gracia lo entreguemos a los demás. Si nosotros miramos un árbol, si este árbol no está constantemente siendo nutrido por el tronco, no importa qué tanta agua esta rama absorbió, qué sé yo, de la lluvia anterior, pero si esta rama no sigue siendo abastecida y alimentada por el tronco, o sea, algo fresco, algo nuevo, algo constante, esta rama se va a secar. Y así somos nosotros. La palabra que el Señor nos da es para que nosotros la meditemos, o sea, recordemos que el meditar viene de rumiar y rumiar viene de masticar. Entonces, entre yo más mastico y estoy meditando en esta palabra que Dios me da, em, más frutos le voy a ir sacando a esta palabra y más voy a poder también así compartirla a otras personas. ¿Qué pasa? Si mi fruto comienza a ser el amor, entonces yo por amor a otras personas voy a querer compartir de lo que Dios me está dando. Si Dios ya me quitó la venda de la religiosidad, ¿cómo creen ustedes que yo por amor no voy a venir a ustedes a decirles Dios no es religión? Jesús ni siquiera tenía una religión. O sea, eh, y no nos vamos a meter en ese rollo. Pero a lo que voy yo es al hecho de que la revelación que Dios nos está dando, muchas veces la menospreciamos porque creemos que esto es lógico, esto para todo el mundo, esto va a ser lógico. Y no es así ustedes. Hay palabras específicas que Dios nos da noche tras noche. Y yo espero este amor que se empieza a desarrollar en mi interior es el espíritu mismo quien hace que esto se refleje en el exterior. ¿Y cómo se refleja? Me empieza a dar como esa picazón de que yo necesito contarle esto a mi amigo o a mi amiga o a mi hermano o a quien sea. Y empezamos a escuchar a alguien que está sufriendo porque dice, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama. Y oye,
somos ramas y todos somos ramas. No hay una que sea mayor o menor que la otra. Todos somos ramas de la misma vid. O sea que todos tenemos la misma capacidad de tener o la misma calidad de fruto. Entonces, miren qué importante esto, porque entonces así, cuando alguien necesite del amor, nosotros siempre vamos a poder tener o ellos siempre van a poder encontrar de ese amor fluyendo de nosotros. Se van a dar cuenta. Ahora bien, que sea Él quien produzca ese fruto en nosotros, no significa, escuchen bien esto, no significa que solamente debo pensar en que, bueno, yo me voy a quedar aquí sentada, no voy a hacer nada porque de todas formas él es quien lo va a hacer en mí, ¿no? Y dejar sencillamente que Dios lo haga todo. No funciona de esa forma tampoco, porque al igual que en el ejemplo del árbol de la naranja, el fruto no se produce en el tronco como tal, aunque es el tronco del cual se transmite la vida a la rama, es la rama en sí la que debe producir los frutos. Entonces lo mismo es con nosotros. Jesús sí es la vida, pero somos nosotros quien debemos rendirnos a esa vida y permitir que el fruto de Dios se deposite en nuestro interior. Por ejemplo, si alguien nos dice algo que nos ofende, nosotros vamos a tener dos opciones. Número uno, podemos rendirnos a la carne y contestar con otra ofensa. O dos, rendirnos al espíritu y responder en amor. Dice la palabra de Dios inclusive que la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Entonces, miren, o sea, en la Biblia nosotros tenemos literalmente la respuesta a todo, pero siempre vamos a tener esas dos opciones, porque aunque Dios tiene y quiere darnos todas estas cosas, Él no puede tomar la decisión por nosotros. Él puede hacerlo todo. Lo único que Él no puede hacer es tomar la decisión por nosotros, porque tenemos un libre albedrío. Y como Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, entonces Él nos ha regalado este libre albedrío y por nada del mundo nos lo va a quitar. Por nada del mundo Él va a sobrepasar su palabra, como lo haría cualquier ser humano, y hacer lo contrario a lo que Él ya dijo. Entonces, necesitamos comenzar a tomar las decisiones correctas. Así que al final la acción que tomemos es completamente nuestra decisión y esa decisión va a depender de qué tan fuerte esté nuestra relación con Dios. Si es más fuerte la voz del Espíritu Santo o es más fuerte la voz de nuestra propia carne en nosotros. Y esto es importantísimo ustedes porque miren que es a través de nosotros que ese amor de Dios puede fluir hacia los demás. Dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas vivas de Dios. Miren cómo dice segunda de Corintios 3 del 2 al 3. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Todo así, si bien es cierto, sí, es por medio de Él que nosotros vamos a poder amar a los demás, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Y nuestra parte es tener una comunión con Él, es acercarnos a Él de día y de noche, meditar en la palabra, buscarlo, no importa a dónde, no importa cómo ustedes, pero constantemente permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros y que estando ahí, siendo nutridos por el Dios Todopoderoso, por el Dios que está vivo, que no está en esa cruz, ustedes. Muchas veces tendemos a pensar y a recordar a Jesús nada más ahí en la cruz y si bien es cierto, sí, subió a la cruz y sí, fue crucificado, pero no permaneció ahí. Entonces necesitamos tener una comunión, porque si Él está vivo, podemos tener una comunión con Él. Y una comunión se trata de permanecer, de tener tiempos con Él, de tener conversaciones con Él, de tener intimidad con Él. Y es de esta manera en las cuales su palabra, sus palabras van a ser vivas en mí, van a ser mi alimento. Y cuando yo como de la manera correcta,
Entonces, obviamente, yo voy a poder tener la capacidad y la fortaleza y la fuerza y todo lo que yo necesito para poder dar a los demás de esto también.